Hola mis muy queridos hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros en esta nueva semana que tenemos de transmisión en este canal llamado Palabras de Vida, Alimento para el Alma. En esta ocasión vamos a estar dando continuación a un tema que iniciamos la semana pasada que lleva por título La idolatría, y esta es la segunda parte de este tema. Acompáñenos. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. En la ocasión anterior estuvimos analizando un poco acerca de algunos aspectos básicos sobre el tema de la idolatría, así como algunos aspectos históricos que la Biblia nos presenta acerca de esta antigua pero abominable práctica ante los ojos de Dios. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando un poco acerca del contexto de los ídolos en el Nuevo Testamento. El tema de la idolatría en el Nuevo Testamento tiene igual seriedad que en el Antiguo Testamento. Esta práctica sigue siendo reprochable para Dios en el pueblo o para el pueblo del Nuevo Testamento, con la única diferencia que en este contexto la comunidad gentil se agregó o se adicionó al pueblo de Dios. ¿Qué tiene que ver esto? Pues tiene mucho que ver porque el pueblo judío conocía perfectamente la historia de sus antepasados y las serias amonestaciones que Dios había hecho en el Antiguo Testamento con respecto a la práctica de la adoración o veneración de los dioses ajenos. Pero la comunidad gentil, que procedía muchos de ellos de naciones muy influenciadas por la idolatría pagana, estos hermanos tuvieron algunas dificultades en esta transición de los dioses falsos al Dios verdadero, como vemos por ejemplo en este texto que escribió el apóstol Pablo. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 2. Tal y como Pablo lo describe en este versículo, los cristianos procedentes de naciones gentiles habían vivido bajo la influencia del paganismo idolátrico de sus respectivas naciones. Tanto el pensamiento romano como la cultura helenística de su predecesor, el Imperio griego, influyeron mucho en el estilo de vida de las naciones que estuvieron subyugadas a él. Se llama cultura helenística a la mezcla de la cultura helénica griega con la oriental, con predominio de la primera y como consecuencia de las conquistas de Alejandro Magno. Su centro principal fue Alejandría. La religión pagana politeísta fue una de las principales piedras de tropiezo para muchos cristianos, especialmente los que pertenecían a la comunidad gentil, por lo que ya explicamos. La mitología griega tuvo una influencia importante en muchas naciones. Los pueblos que fueron conquistados por el Imperio griego, que fue anterior al Imperio romano, que es el contemporáneo del Nuevo Testamento, estos pueblos conquistados por Grecia o por el Imperio griego adoptaron gran parte de su cultura, incluyendo su lengua y su religión. Atentos a los siguientes datos. La mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a la cultura de la antigua Grecia, que tratan de sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo, los orígenes y el significado de sus propios cultos y prácticas rituales. Formaban parte de la religión de la antigua Grecia, que tenía como objeto de culto básicamente a los dioses olímpicos. En la religión de la antigua Grecia, los dioses olímpicos eran los principales dioses del panteón griego, que moraban en el monte Olimpo, el más alto de Grecia. A ellos les fueron consagrados tanto templos como festividades cívicas, actividades artísticas y deportivas. El número de dioses olímpicos era de 12, entre ellos estaba Zeus y Hermes.
De estos dos se hace mención en el libro de los Hechos, cuando Pablo y Bernabé predicaron en Listra e hicieron milagro de sanidad. A Bernabé llamaron Zeus o Júpiter, según su equivalente en dioses romanos, y a Pablo llamaron Hermes o Mercurio, su equivalente en dioses romanos. Otra diosa griega mencionada en el libro de los Hechos era Artemis o Artemisa, conocida como Diana por los romanos. Este episodio ocurrió cuando Pablo predicó en Éfeso, donde esta diosa era venerada. Pablo también visitó la ciudad de Atenas, en donde pudo divisar uno de los templos del culto griego y fue testigo de cómo la ciudad entera estaba entregada a la idolatría. La adoración a la personalidad de los líderes políticos era también muy común en las civilizaciones antiguas. El faraón, el César, los reyes de distintas naciones se consideraban a sí mismos como dioses y así exigían que el pueblo los considerara. Por esa razón, Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados al horno de fuego, porque se negaron a adorar la imagen del rey de Babilonia. Daniel fue echado al foso de los leones por orar a Dios y no al rey Darío. Y en la Roma contemporánea del Nuevo Testamento, el culto a César era igualmente estricto. Como dijimos, la adoración a dioses paganos estaba muy arraigada en los pueblos de aquel entonces. Así que es evidente que los miembros de la iglesia en los diferentes lugares tuvieron que lidiar con esta antigua práctica que formó parte de sus vidas pasadas. El culto y la veneración de ídolos era muy común en todos los pueblos. Así que muchos hermanos tenían problemas incluso con la alimentación o con los alimentos que ingerían, porque ellos no querían y no debían contaminarse. De hecho, los hermanos dirigentes de la iglesia en Jerusalén les escribieron estrictamente en el libro de los Hechos lo siguiente: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Hechos 15, 28 y 29. Los hermanos, principalmente de la comunidad gentil, tenían que debatirse entre si podían o no podían asistir a una invitación hecha por un incrédulo, una invitación a comer. También tenían que discernir entre si podían comer de ciertas carnes que muchas veces procedían de sacrificios hechos a los ídolos. De hecho, todo esto, tanto asistir a una invitación hecha por un incrédulo como comer ciertas carnes, el apóstol Pablo explica que eso era permitido para ellos, pero que muchas veces no convenía hacerlo por las mismas razones que explica el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios. El cambio drástico de la idolatría pagana al cristianismo monoteísta para ellos era algo difícil de asimilar. Es como si pusiéramos de ejemplo el tema del legalismo para el judío. Era un tema bastante difícil de asimilar en esa transición del legalismo del que muchos hermanos judíos procedían y luego convertirse a la libertad cristiana valga la redundancia, del cristianismo que predicaban los apóstoles. Entonces, esta reseña que hemos hecho es muy importante porque nos ayuda a comprender la raíz del problema que muchos hermanos de la iglesia primitiva tuvieron que enfrentar en su conversión. La influencia de la religión pagana era muy grande en aquel entonces. Es por eso que las advertencias de los apóstoles no se hicieron esperar. Veamos lo que escribieron estos siervos inspirados con respecto a este asunto de la idolatría o de los ídolos. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. 1 Corintios 10, 14. ¿Qué digo, pues?
que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Primera de Corintios 10, versículo 19 y 20. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Primera de Pedro 4, versículo 3. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Primera de Juan 5, 21. Estas serias advertencias de Dios para su pueblo en el Nuevo Testamento están tan frescas el día de hoy como si se hubiesen escrito ayer. La necesidad de que la iglesia de hoy se guarde de los ídolos y de la idolatría es igual de grande que el día de ayer. Aún hay idolatría en el mundo. Aún hay un sinnúmero de ídolos por el mundo. Aún se sigue rindiendo culto a la personalidad de los líderes políticos como en el pasado. Se rinde culto a celebridades, hoy se rinde culto incluso a la personalidad propia. Aún hay avaricia y hay codicia en el mundo. Y esto también es idolatría según el apóstol Pablo. Hoy no solo las religiones paganas veneran y adoran imágenes tanto de animales como de seres humanos o de seres espirituales o angelicales, sino que algunas religiones que incluso se hacen llamar cristianas también hacen lo mismo. Pero la Biblia nos ha mostrado que por ningún motivo es justificada la adoración o la veneración de imágenes, de ningún tipo de imagen, de ningún tipo de material, ni siquiera de aquellas que aseguren representar a algún miembro de la divinidad. Mucho menos está permitido adorar algún tipo de imagen que represente a cualquier ser creado, sea en el cielo, sea en la tierra, o sea debajo de la tierra. Alguien que no sea divino no está permitido que sea adorado ni que sea representado por algún tipo de imagen para ser adorada. Y hacemos énfasis nuevamente en este punto. Incluso la divinidad que sí está, que sí puede ser adorada, no puede ni debe ser representada por ningún tipo de imagen o de obra o de arte humano para su veneración o adoración. Para finalizar esta parte del tema, creo que nos ha quedado claro que cualquier tipo de veneración o adoración a imágenes de cualquier tipo está estrictamente prohibida. Sin embargo, por la misma Biblia sabemos que Dios no prohíbe rotundamente el uso de imágenes para fines ilustrativos. Muchos de los que defienden el uso y veneración de imágenes en la actualidad aseguran que las imágenes no representan peligro alguno. La Biblia enseña en muchos versículos que el mismo santuario hecho por Moisés y en el templo hecho por Salomón habían varias imágenes que decoraban y que ilustraban algún mensaje en esos lugares santos. Dios mismo ordenó que se fabricaran querubines para el propiciatorio hecho por Moisés. Y de hecho vemos también en el Antiguo Testamento que Dios ordena a Moisés la fabricación de una imagen de una serpiente. Eso fue en el desierto. Pero nunca ordenó ni permitió que esas imágenes fuesen veneradas o adoradas. Incluso cuando los israelitas empezaron a adorar la imagen de la serpiente de bronce, Dios ordenó que fuera destruida.
Algunos preguntan, ¿qué hay de las fotos o de las imágenes impresas en billetes o libros o en cualquier tipo de recurso que utilizamos hoy en día? La respuesta es tan sencilla y sigue siendo la misma. Dios dijo, no te inclines a ellas ni las adores. Muchas gracias por habernos escuchado, gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima semana. Si te gustó este video, no te olvides de darle en el botón me gusta y de suscribirte si no lo has hecho. Que tengas paz y hasta la próxima. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz.